Agradecemos la presencia del doctor Byron López Castillo, analista político. Doctor, ¿qué opina del proceso electoral transcurrido ya las 3 primeras semanas de las 7 programadas entre el 5 de febrero al 21 de marzo? Estos 45 días en que los candidatos expondrán sus ideologías, sus planes de gobierno, etcétera, etcétera, para llegar a los gobiernos seccionales. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, señoras y señores. La pregunta suya es muy importante, porque yo veo desde mi punto de vista, posiblemente me equivoque y ojalá me equivoque, que son unas elecciones muy sui generis, un proceso electoral muy sui generis que por primera vez creo que se está viendo en el país. Ojalá me equivoque. ¿Por qué digo esto? Empezando porque existen 80.000 candidatos, existen más de 200 y pico de agrupaciones políticas llamadas por partidos o movimientos. Entonces, esta cantidad enorme de candidatos y de movimientos políticos, en lugar de afianzar la democracia, lo que hace es resquebrajarla y desbaratarla. Yo no creo que un país sea más demócrata o que la gente sea más participativa en un evento electoral o en la política nacional por el hecho de haber tantos partidos o movimientos. Cuando trato este tema que usted lo trae a conversación esta mañana, yo invoco el criterio de un politólogo que cuando analiza este fenómeno de los movimientos políticos, dice, para que exista un partido político de verdad, se necesitan, dice él, 3 factores fundamentales. Una, ideología, cualquiera que ésta sea. La gente verá si le conviene o no, si es equivocado o no. Una ideología, de derecha, de izquierda, de centro, medio izquierda, medio derecha, pero una ideología, algo en que basarse o fundamentar el porqué de ese partido o movimiento. Primer aspecto. 2, un líder nacional, dice él. Tiene que haber un líder nacional. Y en el Ecuador tenemos líderes locales, barriales, suburbanos, parroquiales, pero no tenemos un líder que cubra todo el país. Y luego una estructura nacional, así que el partido tenga su presencia en la última parroquia de un país, con que haya 1 o 2, pero que haya presencia de ese partido o de ese movimiento. Y aquí en el Ecuador no tenemos eso, desgraciadamente. Cuando yo era joven, hace 200 años, habían 3 partidos en el Ecuador: liberal, socialista y conservador. Y la gente se alineaba, buscaba pertenecer a uno de esos 3 partidos por ideología, por convencimiento, pero había una lucha ideológica. Equivocado, no, con grandes equivocaciones, sí, porque somos seres humanos, pero había un encasillamiento de la gente en determinada tendencia había ideas política. De cómo gobernar un país para el bien común. Y había un debate se ideológico. La idea. Que ahora no hay. Un debate ideológico, por ejemplo, que fue impresionante a lo largo de la historia, me acuerdo, en el Congreso de ese entonces, entre Camilo Ponce de la derecha y Pedro Saad, representante del comunismo. Pero qué debate ideológico en el Congreso. No había televisión, había radio, y la gente se amanecía escuchando, porque sesiones eran ininterrumpidas, no como aquí que cortan. Un debate de carácter ideológico, de la extrema izquierda con la extrema derecha, de cultura y de altura. Eso no hay ahora. Entonces se ha depreciado la política en el Ecuador. Esa es mi impresión. Tan depreciada que ahora nos reunimos los 5 o 6 que estamos aquí y resolvemos formar un movimiento y le ponemos el nombre que no sé, eso no nos ocurre. Sí podemos el uno, mañana el otro dice, no podemos. A la vuelta de la esquina, mirando la calle, y le pone nombres que son demagógicos, sin ninguna base. Doctor, pero allí quisiera acotar que constitucionalmente, ¿verdad?, hay una regla, una norma que dice, tenemos el derecho de elegir y de ser elegidos. Por otra parte, la democracia necesita participación activa de la ciudadanía, y por eso quizás se ha visto el entusiasmo de los 80.281 candidatos. Por ejemplo, en Guayaquil, 17 candidatos a alcaldes, 21 para alcalde en Durán, 9 en San Borondón, 6 en Daule, que nos están escuchando. Y de alguna manera se nota que hay una participación. Pero entonces, ¿cómo creer que quizás se ha exagerado? ¿Cómo regular esto para que realmente porque no hay cama para tanta gente, dice una de las canciones. Así es. Para que haya 279 organizaciones. No creo que haya 279 ideologías, o por lo menos algún matiz que lo diferencias.
ese es precisamente el problema. En el Ecuador existe mucha novelería. Novelería. Novelería, sí. Yo analizo las cosas fríamente, con la idea que tengo ya veo con una perspectiva más firme que la que tenía cuando era joven, que era impulsivo, como todo joven, ¿verdad? Pero quiero ser reflexivo, frío en el análisis, sobre todo a través de un programa como el suyo, en que deben orientarse a la gente desde mi punto de vista. Ojalá lo lograra. No es esa mi ambición, porque no soy fatuo ni pedante. Pero yo creo que uno está obligado a decir lo que uno piensa y decir lo que siente, para que el que escuche diga sí o no, allá queda él a escoger o no. ¿Qué hay aquí? Las constituciones son buenas, la parte dogmática es buena, la parte orgánica es la que falla, y en la parte dogmática hay aspectos como este de la participación ciudadana. Una buena aspiración. Todos tenemos derecho a aspirar a hacer algo en la vida, en lo político también, pero eso demanda una preparación. No es porque yo quiero ser el presidente de la República, tengo que ser porque quiero ser. No puede ser, aunque sea redundante la expresión. Tiene que haber un hombre o una mujer capaz, con experiencia, con un bagaje de conocimiento extraordinario, con una actitud y aptitud especial, que haya hecho algo en el servicio de la colectividad. Yo hice esto, yo fui tal cosa. En otros países, para aspirar a la presidencia de la República, por ejemplo, buscan figuras que han sido secretarios de Estado, embajadores ante países de gran envergadura, quienes colaboraron en un movimiento de carácter social, político en su país, es decir, que se hicieron conocer sirviendo a la población. Pero eso de la cama al poder es una cosa que no se Doctor, pero concibe. usted recuerda que en algún momento se dijo que era muy dictatorial, una ley de partidos, una ley de la democracia de aquel entonces, que por ejemplo para que un partido sea reconocido tenía que por lo menos tener el 5% del electorado en 2 elecciones. La cantidad de firmas, los afiliados tenían que participar a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y solo partidos, no movimientos. Claro. Y me acuerdo que León Febres Cordero hizo una consulta y el pueblo dijo, no, también los partidos, porque el ingeniero Febres Cordero hablaba de los independientes, ¿se acuerda? Sí, así que es. no podían optar por alguna dignidad electoral Que no era afiliado. si no era afiliado. Entonces, ¿cuál es el punto ideal entre esas dos posiciones? Estas son las experiencias que vamos haciendo, los experimentos que vamos haciendo. Y no hay fijeza. En este momento, por ejemplo, lo que estoy analizando. No, nos fuimos candidatos- al otro extremo, exagerado. Sí, exagerado. Ajá. 80.000 candidatos en el Ecuador, perdóneme. Ni fuera una población de 40 millones de habitantes, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo quisiera un debate entre los dirigentes de estos distintos movimientos y partidos. Y bueno, mi partido se diferencia del suyo en esto. Y el mío, el de acá, en el de allá, en lo siguiente. Mi aspiración es esta, ¿cuál es la suya? Pero aquí no. Con motivo de esta campaña tan original que le decía, me he quedado sorprendido, me ha causado risa y fastidio. Los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que se presentan todas las mañanas en un spot publicitario controlado por el Consejo Nacional Electoral, porque eso quiero hablar más adelante. Sí, claro. Ayer se presentó un ciudadano, candidato al Consejo de Participación Ciudadana con un machete en la mano, y dijo, machete a la corrupción, eso soy yo. ¿Qué es esto? Rafael Correa tenía una correa, pues le daba correazos Sí, a la pero corrupción. mira dónde se lleva, a un desprestigio de la política, con el machete en la mano. Machete a la corrupción. Y otro dijo, yo si llego al poder le corto las manos a los ladrones del dinero del pueblo. Y ahí anda con las 2 manos todavía. Sí, ¿Cierto? una persona que ahora entonces está no juzgada se puede jugar con por la enriquecimiento ingenuidad de ilícito. la gente. Doctor, a propósito de eso, hemos tratado en el editorial también, para la alcaldía de Guayaquil, cuando uno habla de los ejes, es la estrategia política de la campaña, pero resulta que hay partidos políticos que están usando el eje de rebajar las multas de tránsito para ganar la alcaldía de Guayaquil. ¿Qué opina? Es un problema que no se podría analizar así tan rápidamente, ¿no? Hay una disposición en el procedimiento, en el COIP, que establece que en una multa no puede pasar de un monto determinado. Entonces, el argumento que tienen es que ¿por qué las multas de tránsito están por encima de lo que dice el COIP? Eso es un argumento otro día de unos taxistas. Un taxista un día me dijo que a él le parecía increíble que haya una multa de casi del doble del salario mínimo si se pasa la raya e invade la zona prohibida de una bocacalle. Eso no puede ser, me dijo. ¿Y por qué no puede ser? Porque ¿cómo le vamos a cobrar a todos salarios? ¿Y usted se ha pasado la raya? No. Por eso no tiene que asustarse. Pues. Claro. Doctor, la ahí ley le hago de una tránsito, acotación. aunque le interrumpa, normalmente es una ley preventiva antes que represiva. Según un boletín de prensa de la ATM,
todas las multas son iguales a las que se cobran en el resto del país de acuerdo al COIP, excepto dos. Esas dos. La invasión al carril de Metrovía y los parqueos reservados para personas con discapacidad. Allí sí llega a un salario. Entonces si hay una información también errada y confusa. Claro. Pero allí viene el tema de lo que usted estaba reflexionando, doctor. Adelante. En lo tocante al tránsito, la tesis universal es que la ley de tránsito, las leyes deben ser preventivas antes que represivas. Porque nadie comete una infracción o un delito de tránsito queriéndolo. No hay dolo. Porque si hay dolo, cambia la figura penal. Hay negligencia, imprudencia, etcétera, que es culpa, es un delito culposo, de carácter culposo, en donde no hay la intencionalidad. Ahí, ¿qué pasa? Le ponen una multa. Habría que analizar si esa multa sobrepasa el límite que es el COIP. Pero ahí no está el problema. Yo sí creo conveniente que, siendo preventiva, le imponga una pena para que usted, si se pasa esa raya, le multen así. ¿Qué hace usted? No se pasa, pues. Y si no se pasa, nunca cobran la multa. O sea que no es un impuesto, ni una cuestión obligatoria. Si usted altera la cuestión, contraviene, ahí le imponen esa multa, cualquiera que sea. Entonces, el argumento que hay que escribir es que eso no tiene el carácter de represivo, sino de preventivo. Y más aún cuando el municipio dice que la Metrovía es para transportar a las personas de escasos recursos, para que tengan la facilidad de venir desde el Guasmo al centro de la ciudad, y el tema de las personas con discapacidad, huelga argumentar, ¿no? Para que tengan prioridad y que estén cerca de las puertas de acceso a los centros comerciales, por ejemplo, o a las ramplas. Allí hay otro tema, cuando alguien dice, si la ley es injusta, pues hay que reformarla, pero lo de la injusta multa más alta, si yo, y respeto a la ley, siempre ha habido esto en el tema de la justicia, ustedes los expertos jurisconsultos, una discusión, ¿la pena alta disminuye la infracción? No. El concepto científico, penal, criminológico, es que la pena no hace desaparecer el delito. En países donde hay pena capital, el delito por el cual se le pone la pena capital se sigue cometiendo. Entonces el delito no se refrena, no se detiene con la imposición de una pena. Pero disuade en parte. Allá voy. Ajá. Tiene que buscarse siempre una causa. Toda doctrina penal habla de la causalidad. Hay distintas tesis, para qué meter en ese tema acá. El funcionalismo, el positivismo, etcétera. Todas establecen el por qué. ¿Por qué es que se mata? ¿Por qué es que se roba? ¿Por qué es que se viola? Hay que ir a la causa para corregir esa causa y evitar que se sigan cometiendo más delitos. La imposición de una pena muy alta no hace otra cosa. No disuade no disuade. Ve usted, en este momento hay cárceles que están aquí en el Ecuador y fuera del Ecuador repletas de delincuentes, de personas que están todavía sin condena, están esperando una condena, están abarrotados, atiborrados los calabozos, ya no tienen a dónde meter gente, inclusive en las cárceles nuevas que se hicieron, eso es otro tema, dicen que no hay agua, etcétera, etcétera. Yeah. ¿Por qué al hombre que comete el delito no se lo considera como un ser humano? Es una gran pregunta. Yo me acuerdo cuando visité, por razones especiales, de paseo, etcétera, en Barcelona, y siempre me ha gustado andar visitando, y fui a visitar una cárcel. Y a la entrada de la cárcel hay un aviso, un letrero, una leyenda, un pensamiento que dice, aquí entra el hombre, afuera queda el delito. ¿Por qué? Porque considera al delincuente como un enfermo que entra a curarse. Entonces el delito queda afuera, entra el hombre a sanarse. Con motivo de esta serie de cosas que estoy viendo, yo me recuerdo algo importante, porque hay que recordar también la historia. Aquí en el Ecuador se constituyó el Patronato de Cárceles y Penitenciarías del Ecuador. Y Guayaquil fue el modelo. Y hubo un hombre que todavía Guayaquil no rendió el homenaje que creyó que debe rendirse, el señor Eduardo López Proaño. Él fue el presidente del Patronato de Cárceles. Yo tuve la suerte, el honor de acompañar a este grupo humano como secretario del patronato. ¿Quiénes integraban el Patronato de Cárceles? El delegado del ministro de Gobierno, que era Eduardo López Proaño. El decano de Jurisprudencia, Edmundo Durán. El decano de Medicina, un representante de la municipalidad, un representante del Consejo Provincial y un psiquiatra. Ese era el cuerpo colegiado que dirigía este organismo. ¿Qué función cumplía?
Se había inaugurado la penitenciaría de Guayaquil. Habían 800 internos, ahora hay creo que 5.800 internos. Y este grupo humano, con una ley de patronato que existía, organizó en debida forma. No había computadora como ahora. Un departamento de evaluación, de estadística, de control, con un doctor Salazar Cárdenas, que era psiquiatra, y también nos ayudó. De ahí, o sea, no hemos derivado, ¿verdad?, del tema de las multas de tránsito al tema penal, sí, al tema de cárceles. Colateralmente con la conversación. Claro, pero en el tema de la elección seccional de alcaldes, prefectos, hay otros asuntos, con todo respeto, doctor. ¿Cómo no? Por ejemplo, en el pero caso... me gustaría sí, ¿cómo que no? usted en su programa... No, ahora... sí, no, claro. Trate este problema del que problema sí. carcelario en el país. O hay otro reo fallecido... muy grave y que se la está viendo de... muy superficialmente. Sí. Así es. De acuerdo. Muy bien, para otro día. Además, usted pertenece a un excelente grupo de abogados que ya nos visitó acá. Y esto por el sistema judicial, se está trabajando al fondo, hay bastante tema. Consejo de la Judicatura. Usted lo aborda bien. Sí, está pidiendo inclusive una nueva auditoría y van a evaluar otra vez al Consejo Nacional, a la Corte Nacional de Justicia. O sea, imagínense esos asuntos de palabras mayores. Doctor, el papel de Alianza País en estas elecciones. Alianza País con el número 35 y Compromiso Social con el 5. Morenistas, Alianza País, correísta, Compromiso Social. ¿Cómo ve esta posición? ¿Qué expectativa le ve? Porque algunos dicen que retomaría el presidente de la República desde Bélgica, inclusive dentro del Consejo de Participación Ciudadana con una mayoría que los está aupando. Otros dicen que no, que en esta ocasión Alianza País y Compromiso Social no lograrían protagonismo. En las redes sociales está circulando una advertencia. Por ahí tengo anotado. Para analizar. No vote por las siguientes listas. Y ahí enumeran un montón de listas. No quiero dar los números ahorita. Porque todas están integradas por militantes de esta Alianza País correístas. O sea que hay un camuflaje de la gente que aspira a esas dignidades, pero en el fondo va a representar al correísmo. Habilidad política, posiblemente. Pero ¿a dónde lleva eso? A que de ganar esta gente se podría organizar un movimiento en el país con ellos a la cabeza. Y no sé qué piensa el señor Correa, que está en Bélgica. Volver no puede él, porque si viene tiene que someterse a un juicio penal para que lo absuelvan o lo condenen, por el caso Balda. Él no puede venir al país, está con orden de prisión, y la única forma, como está en estado de juicio, ya están juzgándose a los dos, Chicaiza y la otra señorita, y él no lo pueden juzgar porque está ausente. Es un delito que requiere la presencia del procesado para enjuiciarlo o absolverlo, condenarlo o absolverlo. Él no va a venir, porque hubiera venido, hubiera estado aquí. Si no viene, tiene que estar fuera del país 7 años que dura la prescripción de la acción penal por ese tipo de delito. Si en el camino le encuentran nuevamente alguna vinculación con tantos delitos que están, de acciones que se están persiguiendo por peculado, ese sí es un delito que la acción es imprescriptible y entonces él no podría venir al país ya más. Pero en las redes sociales él está pidiendo el voto a sus seguidores a favor de los candidatos de Compromiso Social Lista 5. La expectativa es quizás el voto duro sí respalde, pero en el fondo él también tuvo un video hace algún tiempo atrás que lo grabó delante de los migrantes en Italia, donde decía las redes sociales y esta es una forma de recuperar el poder para el pueblo, doctor. Entonces allí hay una situación que va a haber las redes sociales juegan un papel importante a tal extremo que el presidente acaba de ser elegido en El Salvador. Fue un hombre que no hizo campaña política por prensa, radio ni televisión, sino solamente a través de las redes sociales. Entonces podría haber influencia de... No, pero vamos al de fondo, ya. Del expresidente Rafael Correa. ¿Cuál es el efecto que ganan esos señores de los números que usted ha dicho? Ya. El CPC y además ellos llegan. ¿Qué pueden hacer para que la cosa regrese como estuvo antes? Porque aquí no encuentro una figura que es la de Correa como para que pueda ser aspirante a algo en el país. Ese sector político está descabezado. ¿No la ve sin Correa? Sin Correa no hay nada. Que ellos tengan sin Correa no hay nada. Deme una figura hombre o mujer. Bueno, no hay. Que Rita Correa está aspirando, por ejemplo, a la prefectura. Pero tendría que haber una elección a presidente de la República. Pues. En este momento vamos a elegir ¿qué? Para el 21. Concejal y concejal. ¿Pero el 21 quién? ¿Quién puede ser? Si está, al momento eso no se permanece ve todavía, aparentemente. Doctor. Es una especulación. Y esto de participación ciudadana, aparte de la participación de Alianza País y del Compromiso Social, la conformación, ahorita hay 43 aspirantes, ¿verdad?
Algunos llegaron a decir que el Consejo de Participación Ciudadana era una herramienta para el totalitarismo de Rafael Correa. Por eso llegaron a pensar más bien que ahora debió haberse hecho la consulta si se desaparecía o no este organismo. Pero como no se logró introducir la consulta popular para este objetivo, a la larga dice que mejor es votar nulo para demostrar que este organismo no debería ser considerado. ¿Qué opina usted? El doctor Trujillo tuvo una tesis que yo la respaldé públicamente porque estuve con él en Quito en un movimiento de independencia judicial, que algo hablamos aquí por alguna vez. Y me adherí al criterio de él, y públicamente lo he hecho también. Ese organismo debe desaparecer. Mi opinión. Participación Ciudadana y Control Social no juega ningún papel en la vida política del país. Lo probó el anterior, integrado por amigos incondicionales de Correa. Era para luchar contra la corrupción. ¿Hizo algo? No. ¿Quién hizo algo? La Comisión Nacional de Anticorrupción, que más bien fue enjuiciada, integrada por elementos prestigiosos, honestos, enjuiciados y condenados por haber denunciado la corrupción. Entonces, el objetivo fundamental era luchar contra la corrupción, y no lo hizo. Y la corrupción no se combate a base de comisiones de corrupción, llámense como se llamen. Aquí hemos tenido Comisión Cívica de la Corrupción, ahora hay un nuevo organismo burocrático creado por este gobierno. Ahí no está la forma para combatir la corrupción. Otra es, ya la voy a indicar para no ver cuál es. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que ese Consejo de Participación Ciudadana sí fue un instrumento al servicio del gobierno de ese entonces. Todos eran incondicionales de él. Eso lo sabe todo el país. Con ese argumento Trujillo sostuvo la tesis, no obstante que él fue designado pues, en un transitorio para que desaparezca. Y ese pensamiento yo lo tengo también. Debe desaparecer. En este momento, lo que se llama al principio de la conversación, ¿quiénes son los candidatos? 43. ¿Quiénes los conocen? Nadie. Están saliendo una publicidad todas las mañanas con machete a la mano y con peinilla en la mano a combatir la corrupción. ¿Quiénes son? ¿Qué ideología tienen? Y el poder que van a tener y los que llegarán a tener si ganan. Claro. ¿No? Y la gente se va, el momento de votar, va a ser una confusión. Usted tiene que votar 3, 3, 1, porque son 7. Usted tiene que votar 3 por un grupo, 3 por el otro y otro por el uno. Y ahí están metidos muchos correístas también. Entonces la gente, ¿cómo va a hacer para votar? La gente no tiene capacidad de opinar en ese momento metido en el biombo para ver por quién vota, va y raya lo que le sale. Esto va a ser un desconcierto. ¿Quiénes salen? Van a salir de ahí personas. Pero ¿qué papel van a cumplir? Podría haber errores, ¿verdad, doctor? Claro. Porque la idea sería que eso desaparezca. Y la corrupción tiene que combatirse. Aquí viene lo de fondo de esta conversación con usted, lo que he dicho públicamente. El momento en que haya una independencia real de la justicia, en donde jueces y fiscales sean honestos, probos, con experiencia, sin compromiso con nada ni con nadie. Fiscales y jueces que se jueguen la vida, porque aquí viene adelante, si se logra una verdadera transformación judicial, una etapa dura de por lo menos, quién sabe cuántos años. Argentina tiene 10 años luchando contra la corrupción. Guatemala tiene un número de años igual. Aquí en el Ecuador no podemos regalar eso en 8 días. Hay montones de denuncias que están archivadas, que están abandonadas. ¿Usted cree que la corrupción en el Ecuador, Argentina, Latinoamérica en general, fue proporcional al poder que logró el socialismo del siglo XXI? Coincide que ese movimiento político coincide, es el que más enredado está. La Lula en Brasil, la Kirchner en la Argentina, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, con Revolución Ciudadana en el Ecuador. Pero se salva de ese movimiento. Pero coincide por el sistema de gobierno que implementa, la captación mayoritaria de votación, la permanencia en el poder. ¿Cuál fue la razón? Que hay gente como los señores de Odebrecht y cuántas más habrán en el mundo que ofrecen coimas, y cuando un gobierno no tiene la solvencia moral, rechaza. Pero está integrado con sujetos que no miran sino más allá de sus narices, aceptan y corrompen. Entonces ahí concluimos que son los humanos los que forman los partidos, los movimientos, las ideologías. El problema es humano. Como dijo José Mujica, también los comunistas, los de izquierda son corruptos. Claro, si somos seres humanos, no somos sobrenaturales. El de derecha, de izquierda, de centro izquierda, etcétera, el guardameta, el arquero y el bailarín, toditos somos seres humanos. Entonces el totalitarismo no es recomendable. No es, desde ningún punto de vista, no es tolerable. Tener el poder y peor el poder absoluto. Y querer permanecer en el poder de por vida.
Eso ha dado, o sea, liquidado en el mundo por una serie de movimientos totalitarios para dar paso a una democracia, porque se ve una especie de carrusel, totalitarismo, democracia, derecha, izquierda, derecha, regresa, el totalitarismo vuelve, el nacionalismo está cogiendo fuerza, las fuerzas fascistas, nazistas están renaciendo en Europa, es un corsi recorsi, como se dice Sebastián Vico. Doctor, hemos analizado la campaña electoral seccional, hemos ido a la parte ya nacional, inclusive el tema de la corrupción. No vamos a tocar el tema económico, el Fondo Monetario, hablan de soberanía, ir en contra, en fin. Pero el gobierno nacional está empeñado. El presidente Lenín Moreno ha convocado ya finalmente... El país está empeñado. A Naciones Unidas. Bueno, pero finalmente el presidente aceptó y el lunes lo dijo. Sí. Que va a invitar a Naciones Unidas, a Transparencia Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos internacionales, para formar una comisión anticorrupción en el Ecuador. Paralelo, Cristian Zurita, que inclusive colaboró también en el tema del Gran Hermano, con Juan Carlos Calderón, en la práctica está publicando investigaciones que ha hecho donde el hermano del presidente Lenín Moreno estaría involucrado, por decirlo menos. Este tema es una lucha fuerte contra un monstruo. Sí, señor. ¿Cómo vamos? La corrupción es un monstruo de 1000 cabezas. Y aquí no la puede combatir quien vaya a querer cortar una sola cabeza. Tiene que ir a pelear como el dragón para descabezarlo. Y eso es una tarea muy dura, muy difícil.